¿Cómo pudo el Sahel cambiar su destino en menos de 48 horas sin el ansiado rescate internacional? Octubre de 2025. Mientras los ojos del mundo estaban distraídos por elecciones en América del Norte y conflictos en Oriente Medio, una ofensiva relámpago sacudió el corazón árido del continente africano. La Alianza del Sahel, formada por Burkina Faso, Mali y Níger, consiguió en apenas 2 días lo que décadas de intervención extranjera no lograron: recuperar el control sobre su propio territorio y desafiar la narrativa global de dependencia. En el centro de este terremoto político y militar surgió un líder inesperado: Ibrahim Traoré. No era un general legendario ni un diplomático reconocido. Era el rostro de una región relegada, ahora convertido en símbolo de esperanza y autodeterminación. Bajo su mando, la victoria no fue solo del campo de batalla. Representó el renacimiento de una autonomía africana largamente negada. Por primera vez en generaciones, el Sahel dejó de esperar la ayuda que jamás llegaba. Los ejércitos locales, antes fragmentados y debilitados por promesas rotas y mediaciones externas, hallaron en la unidad y el liderazgo propio la fuerza para resistir y triunfar. El éxito de la alianza marcó el fin de la tutela extranjera, demostrando que la dignidad y el futuro de millones de africanos podían ser defendidos y construidos desde dentro. Sin embargo, este giro dramático encierra riesgos profundos. Si no entendemos cómo el Sahel logró reescribir su historia en cuestión de horas, otras regiones podrían quedar atrapadas en el ciclo de dependencia y perder la oportunidad de forjar su propio destino. Para comprender la magnitud de este cambio, debemos explorar las causas profundas que hicieron posible la hazaña de la Alianza del Sahel. Solo así podremos anticipar las consecuencias para África y el resto del mundo. Durante décadas, el Sahel fue visto como un territorio condenado, envuelto en promesas olvidadas y esperas interminables. La esperanza parecía desvanecerse con cada amanecer, mientras las sombras de la guerra y la pobreza se alargaban sobre el horizonte. Generaciones enteras crecieron entre tierras marchitas por la sequía y pueblos marcados por el miedo. La violencia desgarró familias, dejando cicatrices profundas y recuerdos que se perdieron bajo el polvo del abandono. Millones de personas huyeron de sus hogares, dejando atrás aldeas arrasadas y una vida que apenas podían recordar. Ningún rincón de la región escapó al peso del desarraigo y la ausencia. Los titulares internacionales y las conferencias repletas de discursos prometieron ayuda, pero las soluciones nunca llegaron a quienes más las necesitaban. Las intervenciones extranjeras, en vez de alivio, sembraron dependencia y nuevas decepciones. El cansancio se reflejaba en los ojos de quienes, año tras año, aprendieron a desconfiar de las promesas que llegaban desde lejos. La desilusión se convirtió en parte de la identidad colectiva, como si el destino del Sahel estuviera escrito a perpetuidad. En ese clima, la guerra dejó de ser solo una lucha por el control de la tierra. Para muchos, se transformó en una batalla por la dignidad y la supervivencia. Una elección entre la resignación o el derecho a soñar con algo distinto. La amenaza era palpable. Si el rumbo no cambiaba, la región quedaría atrapada en un ciclo de sufrimiento y dependencia, sin la posibilidad de forjar su propio futuro. Pero en medio de la desolación, surgió una nueva inquietud. Desde lo más profundo del Sahel, una generación joven comenzó a desafiar el papel de la ayuda internacional y a preguntarse qué significaba realmente la independencia. Ese cuestionamiento encendió una chispa inesperada en la región. Pronto, la historia del Sahel tomaría un rumbo imprevisible. En la noche más silenciosa, una frase sencilla resonó como un trueno: seremos nosotros quienes definamos el campo de batalla. Lejos de las cámaras y las miradas internacionales, Ibrahim Traoré se forjó como un líder pragmático, de acción serena y convicción inquebrantable. No buscaba aplausos ni discursos grandilocuentes, solo resultados tangibles para su pueblo. En Ouagadougou, bajo una única bombilla parpadeante, se celebró una reunión clandestina. Allí, Traoré miró a sus oficiales a los ojos y compartió una verdad incómoda.
Compartir el dolor es compartir el mando. No era solo una consigna, sino el nacimiento de una doctrina de soberanía forjada en la adversidad. El ejército, fragmentado y habituado a la dependencia, parecía al borde del colapso. Traoré transformó el cansancio en disciplina y la desconfianza en pertenencia. Cada soldado volvió a sentirse parte de algo más grande que sí mismo. La ofensiva fue planificada con precisión quirúrgica, empleando exclusivamente inteligencia local y tecnología artesanal. Drones ensamblados en talleres del Sahel y sistemas SR-5 reemplazaron aquellos equipos extranjeros que rara vez llegaban a tiempo. El ataque se desplegó en 3 oleadas ordenadas. Cada movimiento fue calculado para proteger a la población civil. Las bajas propias no superaron el 3%, una cifra casi inimaginable en un conflicto tan impredecible. El silencio marcó la victoria. No hubo desfiles ni fuegos artificiales, solo una calma densa y la certeza de que la verdadera conquista era la independencia. Por primera vez, no dependían de nadie. El riesgo era absoluto. Si el plan fracasaba, el colapso habría sido inmediato. Pero el éxito dejó claro que la autonomía no era una utopía, ni siquiera en el entorno más hostil del continente africano. El Sahel, durante décadas visto como sinónimo de abandono, demostró que de la unión y el dolor puede nacer la dignidad. La puerta quedó entreabierta hacia un futuro donde la región dicta sus propias reglas y desafía el destino impuesto. Pero la batalla militar solo fue el primer paso. El verdadero reto vendría después, cuando la región tuviera que defender y consolidar su recién adquirida independencia frente a un mundo expectante. El Sahel se encuentra en la encrucijada más decisiva de su historia reciente. Cada elección que se tome ahora puede forjar una generación de prosperidad o desencadenar una nueva era de crisis y desencanto para millones de personas. La victoria de la Alianza de Estados del Sahel, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré en octubre de 2025, causó un impacto inmediato y palpable. En menos de 48 horas, más de 120 posiciones enemigas fueron neutralizadas, con un saldo de víctimas civiles sorprendentemente bajo. Esta eficacia superó cualquier intervención extranjera previa y desafió las expectativas globales. Sin embargo, lo verdaderamente revolucionario no fue solo el resultado militar, sino el modo en que se alcanzó. La alianza recurrió a tecnología desarrollada en la región y tácticas adaptadas a las condiciones locales. Al emplear recursos propios, lograron reducir los costos operativos a la mitad y optimizar la logística, rompiendo décadas de dependencia de suministros y asesoría externa. Como consecuencia directa, decenas de miles de personas desplazadas regresaron a sus hogares en apenas unas semanas. Las señales de recuperación económica y social se hicieron evidentes. Los mercados volvieron a abrir, las escuelas reanudaron sus clases y la dignidad colectiva se revitalizó en cada comunidad. No obstante, este triunfo resonó de maneras desiguales en el extranjero. Mientras varios países africanos y organizaciones regionales celebraron la autonomía conquistada, considerándola un ejemplo de autoafirmación continental, potencias externas mostraron inquietud. Temen un giro hacia el militarismo o el autoritarismo y advierten sobre el peligro de nuevas tensiones en la región. Ante este nuevo equilibrio, se delinean 3 escenarios posibles. El primero, el más esperanzador, implica la consolidación de la gobernanza y una estabilidad duradera, donde la alianza mantenga la unidad y refuerce sus instituciones. El segundo apunta a la expansión del modelo. Otros países africanos podrían verse inspirados a adoptar estrategias similares, alterando el balance de poder continental. El tercero, el más riesgoso, es la fractura interna. Si surgen divisiones políticas, disputas por recursos o fatiga social, los avances podrían desmoronarse en una ola de crisis y frustración. El futuro dependerá de la capacidad para sostener la cohesión política, gestionar los recursos de forma sostenible y construir una gobernanza inclusiva pero firme. El éxito de hoy podría convertirse en un auténtico modelo africano.
Pero si las diferencias internas no se resuelven y la región cede ante la presión de actores externos deseosos de intervenir, todo podría desvanecerse en un mito más. A medida que la región mira hacia adelante, la pregunta es si el Sahel podrá sostener este nuevo rumbo. Las próximas semanas serán decisivas para definir si la victoria se consolida o si emergen grietas que pongan en riesgo el futuro recién conquistado. El renacimiento del Sahel no fue solamente un golpe militar exitoso. Fue una llamada urgente a repensar la manera en que imaginamos y edificamos nuestros futuros colectivos. La experiencia de la Alianza del Sahel deja una lección ineludible. La verdadera soberanía no se otorga ni se compra, sino que se forja con los recursos, la creatividad y los saberes que brotan de la misma tierra. Enfrentados al desgaste de décadas de dependencia, los pueblos del Sahel eligieron apostar por sus propias formas de organización, rechazando los esquemas impuestos y diseñando respuestas nacidas desde sus comunidades. Uno de los ejemplos más contundentes fue el avance tecnológico local. Los drones que surcaron los cielos de la región, ensamblados en modestos talleres de Niamey, no solo representaron innovación, sino también independencia tangible. Estos artefactos, junto con redes de comunicación protegidas construidas por ingenieros del lugar, permitieron anticipar y neutralizar amenazas sin recurrir a sistemas ajenos, costosos o vulnerables. El impacto de esta apuesta por lo propio fue inmediato. Las bajas civiles disminuyeron de forma dramática. La planificación estratégica, basada en el conocimiento directo del territorio y de las dinámicas sociales, hizo posible proteger a la población con una eficacia inédita. Antes, las respuestas llegaban tarde y desde lejos. Ahora, eran rápidas y arraigadas en la realidad local. Sin embargo, el cambio más profundo no se percibió en los campos de batalla ni en los laboratorios, sino en el espíritu de la gente. El sentimiento de dignidad y pertenencia colectiva, erosionado durante generaciones por la dependencia, resurgió con una fuerza nueva. Las calles, aldeas y campos del Sahel vibraron con una confianza renovada. La convicción de que el destino ya no estaba en manos ajenas. Esta transformación demuestra que la independencia no es un mito romántico ni una utopía inalcanzable. Es posible cuando la tecnología y el gobierno se ajustan, sin complejos, a las realidades locales. Cuando los líderes escuchan y reconocen los saberes de su pueblo, la autonomía deja de ser un eslogan vacío y se convierte en una práctica diaria. El Sahel, región antaño considerada irremediablemente perdida, se transformó en laboratorio de resiliencia y ejemplo de autoafirmación para todo un continente. Su historia reciente desafía la narrativa global de dependencia y abre caminos para nuevas formas de resistencia y prosperidad. Lo que está en juego no es solo el presente de los países del Sahel, sino el porvenir de África y de todas las naciones que buscan redefinir su identidad y su relación con el mundo. Ignorar este cambio perpetúa la dependencia. Asumirlo, en cambio, abre la puerta a la construcción de un futuro propio, digno y sostenible. Pero la victoria del Sahel también ha hecho tambalear viejos equilibrios fuera de África. Las potencias extranjeras observan, inquietas, cómo una región que creían subyugada desafía los cimientos de su influencia. El Sahel ha despertado. ¿Ya has elegido el campo de batalla donde definirás tu destino? Ante la historia, la decisión de Ibrahim Traoré y la Alianza de Estados del Sahel fue mucho más que una maniobra militar. Fue una declaración frontal. La autonomía no es un sueño inalcanzable, sino una urgencia inevitable. En un mundo que impone la dependencia africana, el Sahel optó por el riesgo de forjar su propio modelo, nacido de cicatrices y esperanza. Ignorar la lección del Sahel es aceptar la condena de repetir los ciclos de ruina. Adoptarla es atreverse a trazar una ruta inédita, donde la dignidad y el liderazgo no se importan, sino que se construyen con esfuerzo diario y decisión firme. Ya no se trata de preguntarnos si es posible, sino si estamos listos para pagar el precio de la autonomía, decidir sin permiso, resistir sin apoyos y avanzar sin tutela. Hoy, millones observan el Sahel
y ven más que un lugar azotado por conflictos. Ven una prueba viva de que la soberanía es alcanzable, incluso para quienes durante décadas escucharon que su destino lo dictan otros. Es también una llamada a todos los pueblos. ¿Seguiremos esperando salvadores externos o nos atreveremos a liderar nuestra historia, con nuestras manos y a nuestro propio ritmo? Esto no es solo cuestión africana. El reto de redefinir la autonomía, de repensar el liderazgo y la unión, es hoy un tema global. Cada región, cada comunidad, puede aprender del renacimiento del Sahel, porque al final, el verdadero campo de batalla no está en los mapas, sino en la decisión diaria de asumir el control del propio destino. El Sahel ya eligió. ¿Y tú? Pero para entender la profundidad de este renacer, es fundamental observar los caminos recorridos por otras regiones que enfrentaron retos similares. Por ejemplo, recordemos la independencia de la India, guiada por Mahatma Gandhi. Allí, tras siglos de colonización, la resistencia pacífica y la autoorganización local fueron las claves para lograr la emancipación, sin depender de la violencia armada. Aunque el contexto africano es diferente, ambos procesos comparten la convicción de que la autodeterminación nace de la unión y la creatividad interna. Igualmente, el caso de Vietnam, a mediados del siglo XX, ilustra cómo la capacidad de adaptación y el conocimiento del terreno pueden ser decisivos frente a potencias extranjeras. En el Sahel, la utilización de tecnología desarrollada localmente y la implicación de comunidades enteras en la logística militar recuerdan la estrategia de guerra de guerrillas y la movilización popular que permitieron a Vietnam resistir y finalmente imponerse. Sin embargo, el Sahel enfrenta desafíos propios. Las amenazas climáticas, como la desertificación y los ciclos de sequía, exigen soluciones que vayan más allá de la esfera militar. Por ello, tras la victoria, se han puesto en marcha proyectos de agricultura sostenible, recuperación de acuíferos y reforestación, inspirados en el ejemplo del Gran Muro Verde Africano, una iniciativa panafricana que busca restaurar millones de hectáreas de tierra degradada desde Senegal hasta Djibouti. Los líderes del Sahel han comprendido que la independencia solo es real si se traduce en bienestar tangible para la población. Por eso, además de blindar sus fronteras, han relanzado campañas de alfabetización, acceso a la salud y empoderamiento femenino. El renacer educativo recuerda el esfuerzo de países como Cuba tras su revolución. Un pueblo que, desde la adversidad, apostó por la educación y la salud como motores de autonomía y dignidad social. En la práctica, la Alianza del Sahel ha establecido consejos comunitarios en cada distrito, donde los habitantes participan directamente en la toma de decisiones sobre el uso de recursos, la priorización de infraestructuras y la vigilancia civil. Este modelo participativo ha evitado, por ahora, el surgimiento de caudillos y la corrupción endémica que tantas veces ha frenado el desarrollo en otras regiones africanas. La transparencia en la gestión pública y la auditoría social constante se han convertido en normas, no en excepciones. Por otro lado, la creación de una moneda regional, el sahelero, controlada por un banco central independiente, ha reducido la vulnerabilidad frente a fluctuaciones externas y especulaciones financieras. Inspirados por la experiencia del euro en Europa, pero con una visión más inclusiva y anclada en la economía real, los países del Sahel buscan evitar los errores de dependencia monetaria que durante décadas condicionaron su desarrollo. El modelo agrícola impulsado tras la ofensiva también merece atención. En vez de depender de importaciones, se ha dado prioridad a cooperativas locales, técnicas de irrigación adaptadas al clima y semillas resistentes a la sequía. Las mujeres, tradicionalmente relegadas, ahora lideran proyectos de microfinanzas y mercados agrícolas, siguiendo el ejemplo de iniciativas exitosas como las granjas femeninas en Ruanda tras el genocidio, que transformaron la economía y la cohesión social de aquel país. Pero el camino no está exento de amenazas. Las redes de tráfico ilícito, la presión de grupos armados transnacionales y el riesgo de división interna acechan diariamente. Para contrarrestar estos peligros, la Alianza ha implementado sistemas de alerta temprana y patrullas comunitarias,
donde la población civil y las Fuerzas Armadas trabajan codo a codo. Este enfoque de seguridad integral ha reducido el reclutamiento forzado y la criminalidad en aldeas enteras. Históricamente, los intentos de emancipación en África han fracasado cuando la cohesión interna se rompió. Por ejemplo, tras la independencia de Sudán del Sur, la falta de un proyecto común y la rivalidad entre facciones condujeron a una guerra civil devastadora. En el Sahel, la memoria de estos fracasos alimenta la prudencia y el diálogo permanente entre comunidades étnicas y religiosas. La diplomacia también ha jugado un papel inesperadamente hábil. El Sahel ha fortalecido la cooperación con países africanos del Golfo de Guinea, el Magreb, y con potencias emergentes como Brasil o la India, diversificando sus alianzas y evitando depender de un solo bloque. Esta política de equilibrios recuerda la estrategia de los países no alineados durante la Guerra Fría, que supieron navegar entre superpotencias sin perder su autonomía. A nivel simbólico, la cultura y el arte se han convertido en herramientas de resistencia y cohesión. Festivales de música, cine y literatura celebran la diversidad del Sahel y transmiten el mensaje de que la identidad africana es rica, compleja y capaz de reinventarse. Documentales sobre la resistencia, obras de teatro en lenguas locales y canciones populares refuerzan el orgullo colectivo y la memoria histórica. Prácticamente, para sostener la autonomía, el Sahel ha apostado por la formación técnica y profesional de su juventud. Universidades regionales, institutos de tecnología y centros de innovación han surgido en ciudades grandes y pequeñas, con el objetivo de evitar la fuga de cerebros y convertir el talento local en motor de desarrollo. En este sentido, la experiencia de Corea del Sur, que pasó de la pobreza extrema a la vanguardia tecnológica en menos de medio siglo, sirve de inspiración y recordatorio de que el capital humano es el recurso más poderoso. Al mirar hacia el futuro, la Alianza del Sahel enfrenta el desafío de consolidar sus logros sin caer en la tentación del autoritarismo o el aislacionismo. Para ello, se han fijado límites claros al poder militar y se han creado mecanismos de rendición de cuentas, con la participación de la sociedad civil y la prensa independiente. La vigilancia ciudadana y la crítica constructiva se consideran garantías para evitar los errores que hundieron a tantas revoluciones del pasado. En el plano internacional, la respuesta ha variado. Algunos gobiernos europeos han intentado presionar mediante sanciones o suspensión de ayudas, mientras que otros optan por el diálogo y la cooperación en ámbitos como el clima, la seguridad y la migración. China, por su parte, ha buscado alianzas comerciales, interesada en los recursos minerales y energéticos del Sahel, pero la región insiste en negociar en condiciones de igualdad y transparencia. No obstante, la clave de todo este proceso reside en la conciencia de la población. El pueblo del Sahel sabe que la autonomía es frágil, que los errores pueden ser fatales y que el mundo observa, listo para intervenir ante la menor señal de debilidad. Por eso, la educación cívica, el debate público y el sentido de corresponsabilidad son ahora valores centrales en la vida diaria. En resumen, el Sahel ha pasado de ser un ejemplo de dependencia y desolación a convertirse en un escenario donde se redefine el significado de la soberanía en el siglo XXI. Su experiencia demuestra que, incluso en los contextos más adversos, la autodeterminación es posible si se apuesta por la unidad, la innovación y la participación social. La pregunta final sigue abierta. ¿Será el Sahel capaz de mantener este rumbo y evitar los errores que sepultaron otros intentos de emancipación? ¿Aprenderán otras regiones del mundo a confiar en sus propias fuerzas y a construir modelos de desarrollo adaptados a sus realidades? El destino del Sahel pende de un hilo, pero su ejemplo ya ilumina los sueños de millones. La historia aún no termina. La decisión de elegir el propio campo de batalla, de asumir la responsabilidad con coraje y realismo, marca la diferencia entre la resignación y la esperanza. Hoy, el Sahel interpela al mundo. ¿Seguiremos habitando la espera o nos arriesgaremos a reinventar el futuro con nuestra